Y en la continuidad de Sin Mordaza, bueno, vamos a saludarlo a Sergio Romero. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto. Como siempre, en esta actividad del año hacemos un poco el balance. Bueno, con usted tengo que hablar a nivel provincial y nacional, porque como dirigente nacional va a tener una mirada especial, pero quiero empezar con la provincia de Santa Fe. ¿Cómo? ¿Se mejoró la educación? ¿Este año estuvo mejor que el año pasado? ¿Cómo estamos? Bueno, había más expectativas. Yo creo que este año termina con muchas deudas la provincia de Santa Fe para con los trabajadores y en particular con el sector docente. Lo peor que puede pasar, hay un denominador común, y esto yo le cuento a la gente, que no se han respetado en líneas generales los acuerdos paritarios que se han hecho, no solamente a nivel nacional, sino en distintas provincias. Santa Fe no cumplió con el acta paritaria, y esto es... ¿En qué sentido no cumplió? Porque, a ver, Santa Fe está considerada una de las provincias que mejor sueldo paga al docente. Bueno, esa pregunta viene bien para aclarar. No cumplió porque el acta implicaba hacer un monitoreo del salario y se termina 2016 con un bono que atiende la emergencia y no soluciona la emergencia económica y no soluciona el problema de fondo del salario. Yo esto lo he explicado muchas veces, las organizaciones sindicales en su histórica lucha hemos precisamente reivindicado las cifras remunerativas que permanecen en el salario, que tienen aportes a la obra social, a la jubilación. En este caso no ha pasado esto. Si se hubiese puesto de manifiesto el ámbito paritario, la resolución del problema salarial hubiese sido otro, con cifras que van al salario y permanecen en el salario. A mí me parece que esto soluciona a medias la situación. Entonces, no cumplir con el acta paritaria deja un antecedente muy serio. Santa Fe venía bien hasta el año pasado, este año ha cometido este tipo de errores que son muy grosos, no cumplir con el acta, dejar gente todavía sin titularizar. Nosotros estamos básicamente preocupados por un sector de trabajadores. Hoy dejar a la gente sin trabajo en momentos tan difíciles para los trabajadores es muy serio, hay que tener sensibilidad social. ¿Hay despido? Santa Fe tiene un grupo de docentes que son del programa Lazos. Son 33 docentes que son muy importantes, que cumplen una función muy importante dentro del sistema educativo, y se les cae el contrato que tienen el 31 de diciembre. Y con suerte en marzo se los vuelven a otorgar. Es decir, están 2 meses sin cobrar, tienen inestabilidad laboral. 30 personas no agudizan el problema financiero y presupuestario de la provincia de Santa Fe. Yo creo que sería un gesto de parte del gobierno darle estabilidad a todos los trabajadores. Bueno, yo estoy trabajando esto, pero ya tendría que haber tenido respuesta a esto. Entonces me parece que estas son las cosas que han quedado pendientes. Hay un manejo, yo te diría casi hasta desprolijo en el tema de la Ley Provincial de Educación. Nosotros queremos una ley provincial de educación. Si recorres la historia reciente vas a encontrar que una de las organizaciones sindicales que permanentemente solicitó una ley provincial de educación fue UDA. Nosotros entendemos que tiene que tener la provincia de Santa Fe una norma de esa naturaleza. Lo cierto es que hay que buscar mayores consensos. Ahora, si terminando el año prácticamente con el ciclo lectivo fenecido, encima de la fiesta vos convocás a las organizaciones sindicales para que emitan opinión, habiendo ya hecho un recorrido por todo el espectro social y consultando, es una especie de provocación a las organizaciones sindicales. También hubo el 15 de noviembre, recordando el Día de la Educación Técnica, un congreso en Rosario, en materia de educación técnica. Las organizaciones sindicales no fuimos invitadas, se debatió con una cierta cantidad de actores sociales y las organizaciones sindicales no. A mí me parece que se está perdiendo un poco la buena relación que se venía teniendo ahora para con los gremios. Me hago cargo de lo que digo de mi organización sindical. Nosotros intentamos resolver todo a través del diálogo, de la búsqueda de consenso. Mira, si vos buscas la historia del comportamiento de los gremios en Santa Fe, yo soy muy cuidadoso y trato de como última instancia salir a la calle, porque cuando UDA sale a la calle acá ha habido problemas muy serios, nos hemos manifestado en muchas oportunidades, tanto en el centro cívico como en la legislatura, con resultados de mucha contundencia. Bueno, los peronistas tenemos eso, cuando salimos a la calle somos jodidos. Entonces buscamos el consenso en temas vertebrales,
que no son solamente para que la gestión quede bien. Son temas que benefician a la sociedad, a la educación, en un momento difícil donde la educación debe cumplir un rol estratégico en todo lo que está pasando. Ahora, con esta experiencia de tener la misma ministra hace varios años, y ahora que se está de moda de dar un puntaje, ¿cómo la ve este año? ¿Con qué puntaje le daría a la ministra de Educación? Qué pregunta, me metes en un lío, pero siempre contesto. Yo creo que la ministra de Educación es una excelente ministra, pero que en este último año no ha dado respuesta. No hizo todos los deberes. No hizo todos los deberes. ¿La prueba o la aplaza? Mira, yo una pruebita en marzo antes de pasar le tomaría, ¿viste? Aunque sea una evaluación para ver si la... ¿Qué le pone, un 7 o un 6? Vamos un 6. Vamos un 6, pero te repito, Claudia es una excelente ministra, pero este año no se ha puesto al frente de los temas que son vertebrales. Vos decías otra cuestión, que Santa Fe es uno de los salarios que mejor está. También tengo que aclarar esto, porque eso es historia lo que vos decías. Hoy el cargo inicial en la provincia de Santa Fe está a 12.052, si bien digo 12.052 pesos. Y el equivalente en horas cátedra, que son 15 horas cátedra, en la provincia de Santa Fe se paga 6.000 pesos y fracción. En ambos casos, el docente en la provincia de Santa Fe está debajo de la línea de pobreza, ya no es malo de antes. Entonces me parece que Santa Fe también tiene que darse una discusión en este sentido. La discusión paritaria que se viene tanto a nivel provincial y nacional, yo te digo cuál va a ser el común denominador. Ningún docente en el país por debajo de la línea de pobreza. Y hoy vos tenés, por ejemplo, si mirás el INDEC, te vas a encontrar con 13.900 pesos para no ser pobre. Una familia para no ser pobre. Y otros encuestadores que tienen mucha relevancia, ya hablan de 17.000 pesos. Sobre un salario, en el caso de Santa Fe, de 12.000, yo creo que va a haber que trabajar mucho esto para estar al menos por arriba de los 14.000 pesos. Sergio, bueno, este año también tuviste un gran protagonismo a nivel nacional. Te hemos visto más en televisión que otros años, fuiste protagonista. ¿Y la política nacional cómo la ves? En materia de educación, por supuesto, ¿no? Bueno, en materia educativa, esto yo lo he reiterado. Lamentablemente, no tenemos un ministro a la altura de lo que la educación nacional necesita. Hoy la educación nacional está en una profunda crisis, tremenda crisis, y necesita de fuerte presencia del Estado y de un ministro que tenga actitud para llevar adelante la problemática que tiene hoy el sistema educativo. Pues fíjate que se habló mucho, Carlos, del descrédito que tiene Argentina en materia de evaluación en el caso de PISA. Hemos quedado de lado este año. En otras oportunidades quedamos después del puesto 60, cuando son 72 países los que están siendo evaluados, 70, 72 países. Quiere decir que estamos mal, pero esto no es una cuestión coyuntural. El Estado debe tener continuidad en materia de políticas públicas y en este caso en materia de políticas educativas. Entonces cambia el gobierno, cambia la gestión, la forma de ver la cosa y la forma de... Sí, pero también, a ver, pero seamos sinceros que esto, el puesto PISA, venimos mal hace muchos años. Sí. Yo creo que esto viene desde la época que se cambió el sistema educativo, de la época de Menem. Es decir, acá hay no se le ha puesto un ojo en serio a la educación. Yo creo que hay que hacer una modificación profunda de cómo se hacen los planes de estudio en Argentina. Me parece que esto hay que discutirlo seriamente. Hay que discutirlo con los sectores. Mirá, este martes próximo pasado tuvimos una reunión precisamente con el ministro Burri en la cartera nacional y terminó mal la reunión. Los gremios nos retiramos de la reunión. Esta es la relación que hay con el ministro, un ministro que es muy soberbio, que no entiende, que tiene una opaca gestión. Esto yo se lo he hecho conocer, es decir, hoy no tiene relevancia la gestión de Burri, no ha ido solucionando los problemas coyunturales. Yo te pongo de ejemplo PISA, pero también se hizo una evaluación hace pocos días en la que participó Santa Fe también, con el solo hecho de acreditar saberes de los alumnos, cuando lo que hay que evaluar realmente es el proceso educativo, que está lleno de falencias. Acá hay serios, no solamente salarial, hay serios problemas de infraestructura, hay serios problemas. Cuando te digo infraestructura, esto es tremendo. Mira, yo tengo la posibilidad de recorrer el país. Bueno, saben, en las condiciones que se da clase en algunos lugares.
el Chaco, el impenetrable del Chaco, los docentes no sé cómo llegan a la clase, los alumnos descalzos, mal alimentados, y los comedores escolares son prácticamente relevantes digamos, en comparación con el aula. Pero yo te hago una pregunta, un poco para poner claridad, porque vos me hablás de la escuela de Formosa, del Chaco, y las escuelas no están todas en manos de las provincias. ¿Cuál sería el rol de la nación para esas escuelas que están en el órbita provincial? Es como si acá uno viene a plantear, sí, la escuela 44 Recoleta está cayendo a pedazos, pero es provincial. No, viene bien lo que voy a explicar. Las escuelas son provinciales, pero en la mayoría de las provincias la infraestructura se abona con partidas nacionales, es decir, hay partidas nacionales al respecto. Por supuesto que las provincias tienen compromiso, pero hay partidas especiales de la nación en materia de infraestructura. Yo creo que, aparte, hay que tratar de eliminar esta grieta, que no solamente en lo político, en todo sentido hay una grieta en el país. Vos fíjate, vos nombraste bien la transferencia de los servicios educativos en el año 90. No hay dos salarios iguales en el país. Claro. Hablábamos de Santa Fe, 12.050, Ciudad de Buenos Aires, 11.300, Capital, Provincia de Buenos Aires, 10.000, Misiones, 9.060. Y Formosa no sé cuánto debe ser, menos capaz. También tiene el mínimo, 9.060. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A la misma prestación de servicio, distintos salarios. Entonces, me parece que el ministro de Educación Nacional es la máxima representación política en materia educativa. No tiene escuelas, pero sí tiene la máxima responsabilidad. No tiene escuelas a cargo. Entonces digo, la política debe ser nacional en materia de educación. Y ahora estamos en presencia, te voy a dar casi una primicia, estamos en presencia de un gran problema que yo creo que va a dificultar el inicio de clase. Yo te hablaba que hay una grieta. El ministro ya nos dijo este martes próximo pasado, como te decía, y ya lo venía haciendo público en los medios de mucha trascendencia a nivel nacional, de que van a negociar salarios solamente en las provincias. Ya no se va a fijar el salario mínimo docente a nivel nacional. Esto es una barbaridad. Te digo que va a tener un conflicto muy, muy serio. Es tremendo no negociar el salario mínimo. Primero es de conocer la normativa vigente. La ley de financiamiento educativo en esto es muy claro, artículo 10. Dice que la nación el empleador debe negociar con sus representantes sindicales y los trabajadores el salario mínimo a nivel nacional. ¿Qué significa esto? Que ningún docente puede ganar menos de lo que se negocia a nivel nacional. Ahora, si cada provincia va a negociar de acuerdo a su crédito fiscal y a su posibilidad fiscal con los trabajadores, va a pasar esto, la grieta se va a profundizar. Vas a tener en Misiones, en Formosa, en Chaco, salarios distintos a Santa Fe, a Ciudad. Los docentes somos iguales en todo el país. Me parece que estamos en presencia de un conflicto inminente. Estamos hablando con las otras organizaciones sindicales del sector y bueno, si no hay una apertura a la búsqueda de consenso en estos temas profundos, conflicto en puerta en tema docente. Gracias por la venida. Gracias a vos.